mi cuñada, me acusó de golpear a su hijo. Y mi marido le creyó sin dudar. Y si la mentira más cruel viniera de la persona que duerme bajo el mismo techo que tú, con tu hijo en brazos, le pegaste a mi hijo esa frase, esa maldita frase. Me persigue incluso cuando cierro los ojos. La voz chillona de Silvia, mi cuñada, resonando por toda la sala, como una alarma de incendio que no podías apagar. Nunca olvidaré su cara, el maquillaje corrido por las lágrimas falsas, el niño de 5 años escondido detrás de sus piernas temblando, y mi marido, Dios, mi marido mirándome como si fuera una extraña. Me llamo Laura, tengo 35 años, vivo en Alicante y llevo casi 9 años casada con Marcos. Tenemos una hija preciosa, Andrea, que es mi vida entera. Hasta esa tarde yo pensaba que nuestra familia, aunque no perfecta, estaba construida sobre una base firme, amor, respeto y confianza. Qué ingenua fui. Eran las 6:30 de la tarde. Estaba preparando unas croquetas para la cena, mientras Andrea jugaba con su muñeca en la alfombra del salón. Todo era tranquilo, normal. Sonaba un podcast de crímenes reales de fondo como siempre, hasta que la puerta se abrió de golpe, sin avisar, sin tocar, como si fuera su casa. Silvia entró como una tormenta arrastrando al pequeño Hugo de la mano, que venía llorando con una marca roja en la mejilla. ¿Qué mierda hiciste?, Laura, gritó ella. Me giré confundida con las manos aún llenas de harina. ¿Qué dices? Le pegaste a mi hijo. Tú. Con esta mano señaló la mía como si fuera un arma. Silencio. Silencio espeso, mortal. Andrea dejó de jugar y se escondió detrás del sofá. El pequeño Hugo sollozaba sin mirar a nadie. Yo no entendía nada. No había visto a Hugo en todo el día. Silvia y él no vivían con nosotros. Se quedaban con mi suegra a 4 calles de aquí. Y entonces escuché la voz que me rompió el alma. Es cierto, Laura Marcos apareció en la puerta con los ojos entrecerrados. No parecía sorprendido, solo decepcionado, como si ya supiera la respuesta. ¿Me estás preguntando eso en serio?, le respondí con la voz temblando. Silvia me llamó llorando. Dijo que encontró a Hugo diciendo que tú lo habías empujado y que luego lo abofeteaste cuando ella no estaba mirando. Dice que fue aquí, en esta casa. Eso es mentira, grité. No estuvo aquí, no vino. ¿Estás segura? Porque él sí tiene una marca, dijo apuntando al niño. Silvia se lanzó al drama con el entusiasmo de una actriz de novela. Le dije a Hugo que no dijera nada. Quería protegerte, Laura. Quería creer que era un accidente, pero no puedo permitir que una mujer así se acerque a mi hijo. Estás mintiendo. No lo toqué, ni siquiera lo vi hoy. Silvia me lanzó una mirada de odio puro y susurró como si fuera un secreto. Tú siempre te creíste mejor que yo, pero se acabó. Esta vez no te vas a salvar. Las cosas sucedieron demasiado rápido. En menos de media hora, mi suegra vino a recolectar pruebas como si fuera CSI. Silvia lloraba en la cocina acariciando a Hugo, como si él hubiera sobrevivido a una guerra. Marcos no me dirigía la palabra. Yo solo repetía una y otra vez que era mentira, que algo no cuadraba. La peor parte fue cuando Marcos me dijo: siempre has tenido mal genio, Laura. Yo lo sé. Solo me pregunto si esta vez te descontrolaste. Esa frase me partió el pecho. Esa noche dormí en casa de mi amiga Carla. Bueno, dormí es mucho decir. Me pasé la noche entera revisando mi cabeza una y otra vez. Había pasado algo que no recordara. ¿Estaba loca? ¿Alguien me había drogado? ¿Cómo podía haber marcas en Hugo si yo no lo había visto? Y entonces recordé algo. Una semana antes, había instalado una cámara nueva en el patio trasero, justo porque Andrea,
empezó a decir que alguien miraba desde la valla cuando ella jugaba. No tenía nada que ver con Silvia, pero ¿y si esa cámara había captado algo? Y sí, llamé a Carla a las 3 de la mañana. Necesito volver a casa. Necesito ver las grabaciones. Lo que descubrí me dejó helada. Y fue solo el principio. El video que nadie esperaba. La pantalla estaba negra. Mi corazón latía como tambor de guerra. Carla sentada a mi lado apenas respiraba. Y ahí estaba el archivo con la fecha y hora de la tarde anterior, 17:26. El momento exacto donde, según Silvia, yo le pegué a su hijo. Hice clic. La imagen se abrió en la pantalla del portátil, un ángulo fijo desde el patio trasero, donde apenas se veía la puerta corredera del salón, la mesa de jardín y parte de la entrada lateral. Pasaron segundos. Nada. Todo estaba en calma. Ni un alma. El viento movía la cortina blanca del porche. Minuto 1:42. Aparece alguien por el lateral. Es Silvia, dije apretando el puño. Venía con Hugo de la mano. El niño caminaba despacio como si no quisiera estar allí. Silvia miró a su alrededor como asegurándose de que nadie la viera y entró directamente por la puerta trasera, sin tocar el timbre. Cuando entró ella, yo estaba en la cocina, no la oí. Me quejé. Espera. Carla me agarró el brazo. Mira esto. En el minuto 3:10, Silvia se agacha, se pone al nivel de Hugo, le dice algo al oído sin audio claro y luego le da una bofetada. Seca, precisa. El niño se lleva la mano a la mejilla y empieza a llorar. Ella lo abraza, lo acaricia. Luego lo suelta. Se gira. Y aquí vino el momento más perturbador. Silvia miró directamente a la cámara. Sonrió y alzó el pulgar. «Hija de puta», susurró Carla. Yo no pude ni hablar. Me temblaba todo el cuerpo. Era como si me hubieran lanzado agua hirviendo por dentro. Rebobiné. Lo volví a ver. Una y otra vez. No había margen de error. No era una suposición. Silvia había diseñado esa escena. La había planificado. Y el niño no tenía culpa. Solo era una pieza más de su actuación. Esto lo cambia todo, dije con la voz ahogada. Marcos tiene que ver esto. Tiene que ver esto. Carla se quedó en silencio un momento. Y si ya lo sabe, me giré bruscamente. ¿Qué estás diciendo, Laura? La forma en la que te trató ayer. ¿Cómo ni siquiera te escuchó? La forma en la que apareció tan rápido. Y si esto no fue solo cosa de Silvia, negué con la cabeza. No podía ser. No Marcos. Él no. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Al día siguiente, fui directamente a servicios sociales con la grabación. Me atendió una mujer joven de pelo rizado que se presentó como Laura, sí, como yo. Tenía una mirada dura, pero empática. Vio el video completo sin decir una palabra. Cuando terminó, suspiró y me miró. Esto es muy grave y muy turbio, ¿verdad?, dije con un nudo en la garganta. Lo que has traído aquí no solo anula cualquier acusación en tu contra. Esto es abuso infantil, falsedad, manipulación emocional. Sacó su libreta y empezó a tomar notas. Pero hay algo más que deberías ver. Algo que encontramos esta mañana. Ven. Me llevó a su oficina. Abrió otro video en su ordenador. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando escuché la voz de Silvia, lo entendí. Era una grabación de una sesión anterior que Silvia había tenido con servicios sociales. En ella afirmaba que Laura se ponía violenta cuando Marcos no estaba y que el niño la temía. Pero lo más loco vino después. En la grabación se escuchaba a Silvia hablando por teléfono. Y no lo editaron. ¿Cómo que lo dejé llorar más?, decía Silvia. ¿Y si se le queda marca? Y entonces la voz al otro lado del teléfono me congeló la sangre. No te preocupes mientras parezca real. Que grite, que llore.
Eso es lo que Laura haría. No era Marcos, mi esposo, el padre de mi hija. Me derrumbé, literalmente. Caí de rodillas en esa oficina. Laura, la trabajadora social, corrió a ayudarme, pero yo no podía ni respirar. Mi esposo, mi compañero, mi todo, me estaba tendiendo una trampa, junto a su hermana, con su sobrino como víctima colateral. ¿Por qué? Susurré sin entender nada. ¿Por qué haría algo así? Laura me ayudó a sentarme. ¿Tienes algún conflicto legal con él? ¿Algún bien que sea solo tuyo? ¿Dinero? ¿Herencias? Y entonces recordé. Un mes antes había heredado la casa de mis padres, una propiedad que estaba en mi nombre únicamente. Y semanas antes del incidente, Marcos me había propuesto ponerla a nombre de los dos. Yo había dicho que no. Quieren deshacerse de mí, dije con los ojos vidriosos. Quieren quitarme a Andrea. Quieren echarme de la casa. Laura asintió con una rabia silenciosa. No lo vamos a permitir. Ese mismo día presenté denuncia oficial. Solicité una orden de alejamiento. Y mi abogada Teresa, una mujer mayor pero con más fuego que una tormenta eléctrica, se encargó del resto. Con el video en mano solicitamos la custodia urgente de Andrea. Pero justo cuando pensé que lo peor ya había pasado, recibí un mensaje que me heló el alma. Era de Marcos. Laura, no corras, no ganes enemigos que no puedes derrotar. Piensa en Andrea, piensa en lo que podríamos perder todos. Amenaza, pura y directa. Y luego 5 horas después, Carla me llamó gritando: tu casa, Laura, tu casa. Marcos fue a recoger a Andrea del cole y se la llevó casi choco de camino al colegio. Grité, lloré, llamé a la policía. Nadie sabía dónde estaban, hasta que el localizador del iPad de Andrea se activó. Estaban en la carretera nacional, huyendo. Llamé a Laura de Servicios Sociales, llamé a Teresa, llamé a quien fuera, moví cielo y tierra. Finalmente, gracias a la denuncia previa, la policía activó una alerta por sustracción parental. A las 2 horas encontraron el coche de Marcos en una gasolinera rumbo a Almería. Andrea estaba bien, asustada, confundida, Marcos detenido, Silvia citada a declarar, y yo, por primera vez en semanas, respiré. La pesadilla aún no terminaba. Faltaba el juicio, faltaba reconstruir mi vida, faltaba sanar a mi hija, pero por fin, tenía una oportunidad real, y todo gracias a una cámara que ni siquiera había recordado que tenía. El pasillo del juzgado olía a desinfectante barato y tensión acumulada. Tenía las manos sudadas, las uñas cortadas, hasta la carne de tanto apretar los puños durante semanas. Teresa, mi abogada, caminaba delante de mí con paso firme. Era baja, con el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían haber visto 100 vidas. Ella no hablaba mucho, pero cada palabra que salía de su boca era un disparo certero. Hoy no vienes a defenderte, Laura. Hoy vienes a desenmascararlos, me dijo sin girarse. Asentí tragando saliva. A lo lejos vi a Silvia sentada en la sala de espera, peinada como si fuera a una boda. Llevaba un vestido negro ajustado y un pañuelo blanco ridículamente sobreactuado en el cuello. Me miró, sonrió, como si nada, como si todo esto fuera una función en la que ella seguía controlando el guión. A su lado, Marcos, mi exmarido, con traje gris, mirada baja. No podía mirarme a los ojos. Tenía la decencia de parecer incómodo, no arrepentido, no avergonzado, solo atrapado. El juicio se desarrolló en una sala pequeña sin jurado. El juez, un hombre de rostro pétreo, escuchó en silencio. Primero habló el abogado de Silvia, un tipo engominado que intentó convertirla en una santa mártir. Mi clienta ha sido víctima de una mujer emocionalmente inestable, con antecedentes de comportamiento explosivo. Solo buscaba proteger a su hijo,
Quise levantarme y gritar. Teresa me detuvo con un gesto de la mano. Entonces llegó nuestro turno. Teresa se levantó como si llevara años esperando ese momento. Su señoría empezó con voz seca. Lo que vamos a mostrarle no es solo una mentira, es un plan premeditado, con objetivos concretos: destruir la vida de mi clienta, arrebatarle la custodia de su hija y apropiarse de bienes que no les pertenecen. Conectó su portátil al proyector y entonces todo cambió. El video comenzó. Silencio absoluto. Silvia apareciendo por el patio trasero, mirando alrededor como un animal que huele el peligro, arrastrando a su hijo, agachándose, susurrándole al oído, y luego la bofetada, la sonrisa, el pulgar alzado a cámara. Al fondo de la sala, alguien ahogó un suspiro. El juez frunció el ceño. Teresa pausó el video y miró a Silvia. ¿Puede explicar esto, señora Álvarez? Silvia se removió en su silla. Miró a su abogado. Murmuraron algo. Él intentó objetar. Mi clienta está muy alterada, su señoría. Muy alterada para explicar por qué golpeó a su propio hijo. Y luego sonrió a cámara, respondió el juez, ya visiblemente molesto. Entonces vino la segunda prueba. El audio de la llamada entre Silvia y Marcos, donde él le decía que grite, que llore, que parezca real. El juez pidió que se lo repitieran. Lo escuchó 2 veces. Se quitó las gafas. Miró directamente a Marcos. ¿Es esta su voz, señor Moreno? Silencio. Sí o no. Marcos tragó saliva. Miró a su abogado. Nadie lo salvó. Sí, señoría, respondió finalmente con voz apagada. La tormenta empezó. Teresa, como una cazadora, no se detuvo. Sacó testimonios de las otras excuñadas de Silvia, casos parecidos, patrones repetidos. Presentó el informe del detective privado que documentó cómo Marcos intentó sacar dinero de mi cuenta bancaria y cómo habían comenzado a contactar a agentes inmobiliarios para vender la casa pronto. Silvia ya no sonreía, ni lloraba, ni se hacía la víctima. Solo estaba allí, sola, expuesta. A la salida de la audiencia me encontré con Marcos en el pasillo. Laura. Intentó decir algo, pero no le di tiempo. ¿Querías que te dijera algo? Akiva, tú mataste todo lo que alguna vez construimos. Tú. No, Silvia. Tú. Yo. Pensé que no lo descubrirías. Silvia me convenció de que lo tenías todo planeado, que querías quedarte con Andrea y dejarme en la calle. Me reí, una carcajada hueca de esas que salen de lo más oscuro, y por eso decidiste destruirme antes. Te adelantas bien a las traiciones, ¿eh? Unos días después llegó la resolución judicial. Custodia completa para mí, régimen de visitas para Marcos limitado y con supervisión de un terapeuta. Silvia, investigada por abuso infantil, falso testimonio y manipulación de menor. Y lo mejor, indemnización por daños morales y perjuicios económicos. Suficiente para pagar la casa de mis padres, los estudios de Andrea y empezar de nuevo. La mañana que fui a recoger a Andrea al colegio para contarle que se venía conmigo, lloré. Ella salió corriendo con su mochilita rosa y me abrazó tan fuerte que me dejó sin aliento. ¿Ya no tengo que dormir con la tía Silvia?, preguntó con voz bajita. Nunca más, le prometí con los ojos llenos de lágrimas. Hoy vivimos en un piso nuevo cerca del mar. Andrea va a una escuela pequeña donde le enseñan música y tiene una maestra que la adora. Yo trabajo desde casa, hago traducciones, escribo un poco y sobre todo respiro. Paz. Por fin. A veces por la noche me despierto con la frase en la cabeza, que parezca real. Esa frase casi me destruye, pero también fue la que los hundió a ellos. Nunca recibí una disculpa verdadera. Marcos me envió un mensaje. Lo siento, cometí errores, ni lo abrí.
A veces los errores se pagan con la vida que perdiste por cometerlos, y yo no pienso perder ni un segundo más. El primer día en el nuevo apartamento, Andrea corrió hacia su cuarto, abrió las cortinas, se subió a la cama aún sin sábanas y gritó: «Mamá, desde aquí se ve el mar». Yo me quedé en el pasillo abrazando una caja con sus peluches. Quise llorar, pero me aguanté. No era momento para lágrimas. Era momento para reconstruir. Los primeros días fueron más fáciles de lo que creí. Andrea parecía feliz, entusiasmada por los cambios. Me ayudó a decorar la nevera con imanes, a pintar su nombre en la puerta de su habitación, a elegir el mantel de lunares. Pero al caer la noche, la verdad salía a flote. Tenía terrores nocturnos. Se despertaba llorando. Decía cosas que me rompían el corazón. ¿Y si tía Silvia viene? Papá decía que tú te ibas a ir para siempre. No quiero que me abracen sin preguntar, mamá. Yo la abrazaba, la escuchaba, le preparaba té con miel y le contaba cuentos inventados. Pero algo dentro de mí sabía que no bastaba. Necesitaba ayuda. Llevé a Andrea a una psicóloga infantil que me recomendaron en servicios sociales. Se llamaba Alicia, tenía unos ojos serenos y una forma de hablar que hasta a mí me calmaba. La primera vez que Andrea la vio, le preguntó sin filtro: «¿Tú también le vas a decir a mi mamá que es mala Alicia?». La miró con dulzura. «No, cariño, yo solo quiero saber qué opinas tú». Las sesiones fueron difíciles al principio. Andrea dibujaba mucho. Dibujos llenos de personas sin bocas, con ojos gigantes, casas partidas a la mitad. A veces decía frases sueltas mientras pintaba a tía Silvia. Me dijo que mienta o me quitarían mis juguetes. Papá me dijo que las mamás malas van a la cárcel. Yo solo quería que todos se quisieran otra vez. Yo no podía estar presente en las sesiones, pero Alicia me contaba lo necesario y me dejaba notas escritas a mano que decían cosas como: «Tu hija está procesando, pero necesita validación constante. No minimices lo que siente, aunque parezca pequeño. La pregunta clave que se hace es: ¿por qué me hicieron elegir?». Una tarde después de una sesión, Alicia me pidió que me quedara un momento más. Estábamos solas tomando café en la salita del consultorio. «Laura, ¿te has permitido llorar de verdad?», me preguntó con esa mirada que atraviesa. «Ahora, con todo lo que tengo encima», respondí medio riendo. «No tengo tiempo ni para una ducha decente». «Entonces, hazlo con ella», me dijo. «Andrea necesita saber que tú también sentiste dolor, que no estás hecha de piedra, que no estás sola». Esa noche me senté con Andrea en la alfombra. Ella tenía su pijama de dinosaurios y un libro de cuentos en la mano. Me miró raro cuando apagué la luz y le dije: «Hoy no vamos a leer». «¿Por qué?». «Porque quiero contarte algo que siento». Sus ojitos se agrandaron. Me miró atenta. «Yo también tuve miedo, Andrea. Mucho. Cuando papá no me creyó. Cuando tía Silvia dijo cosas feas. Sentí que todo se rompía, que tal vez no podría arreglar nada». Se quedó callada. «Tú lloraste, mamá, muchísimo. ¿Y no te daba vergüenza?». «No, porque llorar no es malo, amor. Es parte de curarse por dentro. Igual que tú, yo también estoy aprendiendo a estar bien otra vez». Andrea se acercó, me abrazó con fuerza. No dijo nada, pero por primera vez no se despertó esa noche. 2 semanas después, Alicia me entregó un dibujo de Andrea. Era una casa grande con ventanas abiertas. En el centro estábamos ella y yo tomadas de la mano. Detrás, muy al fondo, una figura borrosa con un cartel que decía: «Silencio». «Este es el primer dibujo donde hay colores claros y bocas visibles», dijo Alicia. «Es un gran paso». Poco a poco la vida comenzó a parecer normal. Andrea volvió a sonreír con los ojos, no solo con la boca. Se hizo amiga de una niña en su nueva escuela que también tenía padres separados.
Se reía viendo videos de animales tontos. Empezó a cantar en la ducha. Y yo volví a escribir. Durante años dejé de hacerlo, pero una noche después de acostarla, abrí mi portátil, creé un blog y escribí la primera entrada. A veces las traiciones más crueles no vienen de enemigos, sino de la familia. Pero también es cierto que las recuperaciones más hermosas nacen del fondo más oscuro. El blog se volvió viral en 2 semanas. Mujeres de todas partes me escribieron, me contaron sus historias, me agradecieron por contar la mía, me dijeron que por fin se sentían vistas. Andrea, sin saberlo, me devolvió la voz y yo le devolví el mundo. Un domingo caminábamos por el paseo marítimo. Andrea se detuvo en seco. Mamá, si papá cambia algún día, ¿lo podré ver? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no la esquivé. Sí, si algún día demuestra que es seguro y honesto contigo, y tú quieres, lo hablamos. Y si yo no quiero, entonces no. Tú decides. Nadie puede obligarte a querer algo que te hizo daño. Andrea sonrió. Me gusta decidir. Ese día entendí algo. Mi hija no solo se estaba sanando, estaba aprendiendo a poner límites, a hablar, a no repetir la historia. Y eso era la mayor victoria de todas. Fue un miércoles por la tarde. Llovía. Yo estaba en casa con una infusión de manzanilla en la mano, respondiendo comentarios en el blog. Andrea hacía una maqueta del sistema solar con plastilina. Todo estaba tranquilo, casi perfecto. Y entonces sonó el móvil. Número oculto. Contesté sin pensar. Laura Silencio. Esa voz. No tenía que preguntarlo. Era Marcos. No hablábamos desde el juicio. Ni un correo. Ni una carta. Solo el mensaje miserable. Lo siento. Cometí errores. Y ahora ahí estaba. Como un fantasma llamando a una puerta que ya no era suya. Solo quiero hablar, dijo. ¿Estás hablando? Suspiró. No sé por dónde empezar. Empieza por el final. ¿Por qué llamas silencio? La psicóloga que me asignaron me ayudó a ver muchas cosas. Me dijo que tenía que pedir perdón, aunque no esperara que me perdonaran. ¿Y tú esperas eso? No. ¿O sí? No lo sé. Otra pausa. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana. Andrea tarareaba bajito en el fondo. Me aferré a ese sonido como a una cuerda. Laura, sé que lo arruiné. No solo contigo, con Andrea, conmigo mismo. ¿Por qué lo hiciste, Marcos? Porque tenía miedo de perderlo todo. Silvia me llenó la cabeza. Me hizo creer que tú planeabas alejarte, que si no actuábamos rápido te llevarías a Andrea y nunca más la vería. Quise anticiparme, protegerme, pero terminé destruyendo lo que más amaba. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque dolía. Sabes que es lo peor, que tú no me conocías, no después de tantos años. Preferiste creer una mentira que confiar en mí, lo sé, y lo pagaré toda la vida. Hubo un silencio largo, y entonces dijo lo que temía: quiero verla. A Andrea. Me quedé helada. No es tan simple. Ya lo sé. Solo quiero saber si ella está bien, si me recuerda con cariño. Me mordí el labio. Está bien, es feliz, pero también está sanando, y eso no lo voy a poner en riesgo. No aún. Aún tú tienes que hacer el trabajo de verdad. No basta con decir lo siento. Tendrás que reconstruirte desde cero. Y si un día Andrea quiere verte, será porque tú cambiaste de verdad, no porque yo lo permití. Él respiró hondo. Te admiro, Laura. Llegas tarde. Colgué. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama. Recordé las risas con Marcos, los paseos en familia, las navidades fingidas. No todo fue horrible, no todo fue mentira, pero lo suficiente fue, y eso bastaba. Al día siguiente encontré en el buzón un sobre. Era de Marcos. Dentro había un dibujo hecho por él, un padre, una hija, y en el centro un corazón roto que estaba siendo cosido con hilo rojo. No había palabras.
Solo eso. Lo guardé, no para perdonarlo, sino como prueba de que algunas personas pueden aprender, pero eso no obliga a que regresen. Semanas después, Andrea me preguntó: «Mamá, si yo quiero hablar con papá algún día, ¿tú me dejarías?». Me arrodillé a su altura. «Te dejaría, pero primero me aseguraré de que no te hará daño, que está listo, y tú también. Y si no quiero nunca, también está bien, es tu decisión». Andrea me abrazó. «Gracias por no obligarme a querer a nadie». La historia de Laura terminó en paz. No perfecta, no como en los cuentos, pero real, fuerte, suficiente. Y eso es más que justo. Un año después, Laura publicó un libro basado en su historia. Se convirtió en bestseller. Silvia fue sentenciada por falso testimonio. Marcos reconstruyó su vida en silencio lejos. Andrea sigue creciendo libre, amada y valiente,